En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, continuamos con nuestros temas de fe católica. En total son 36 los temas del libro Síntesis de la Fe Católica, que se encuentra en el sitio web del Opus Dei. Y ya hemos visto todos los temas que se refieren a la denominada teología dogmática, que sintéticamente son los artículos del credo. Y ahora hemos visto también la que es la teología sacramentaria. Hemos visto qué son los sacramentos, cada uno de los 7 sacramentos. Y hace unos 3 programas comenzamos con lo que sería la teología moral. La teología moral, o sea, esa parte de la teología que estudia los actos humanos, ¿no? Y que como síntesis de la teología moral podemos destacar los 10 mandamientos de la ley de Dios, que justamente nos guían para saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que nos acerca a Dios, qué es lo que nos aleja de Dios, ¿no? Esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y que siguen teniendo total vigencia. Hoy vamos a comenzar a hablar del primero y segundo mandamiento, es el tema 28, pero no finalizaremos porque es lo suficientemente extenso como para que no entre en media hora, así que comenzaremos a hablar del primer mandamiento y en el próximo programa continuaremos hablando del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Entonces, como recordarán, el primer mandamiento de la ley de Dios, tal como lo enuncia el Deuteronomio en su capítulo 6, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Y como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, estas palabras del Deuteronomio llaman al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. También nos explica el Catecismo que enunciamos este primer mandamiento, amarás al Señor, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Pero este mandamiento, explica el Catecismo en su número 2086, incluye las tres virtudes teologales. ¿Se acuerdan que hablamos la última vez? La fe, que es creer en Dios y en lo que Dios nos ha revelado. La esperanza, que es justamente saber que Dios nos dará los medios para vivir fielmente nuestra vocación cristiana y poder alcanzar el cielo. Y la caridad, que es el amor. ¿Y por qué dice el Catecismo que están vinculados estas tres virtudes teologales, que de hecho hablaremos de ellas también en el próximo programa? Dice el Catecismo que porque la caridad es lo que nos capacita para amar al modo divino, pero no es posible que seamos movidos al amor que Dios merece sin conocerlo y verdaderamente con la luz de la fe. O sea que la fe justamente nos ayuda a creer en Dios, al creer podemos amarlo, y sigue diciendo el Catecismo, y sin reconocerlo como el bien total al que aspiramos y que confiamos alcanzar por la esperanza. Esperanza porque todos recordamos, estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente, viviremos más o menos, pero nuestro destino, ya lo veremos, es un destino eterno. Tenemos un fin al que nos dirigimos, de un modo objetivo, ya veremos. Quizá subjetivamente a veces uno se plantea otros fines, pero ya veremos cómo el fin último es Dios. Jesús mismo confirmó que el primer mandamiento es: escucha Israel, Señor, nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Te acordás? La semana pasada veíamos cómo también Jesús
le responde al joven rico que le preguntó, bueno, ¿y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? Y Jesús le dice, ¿no? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús le enuncia los mandamientos. Entonces te decía, para la vida de cada persona es esencial que este mandamiento ocupe verdaderamente su lugar, que no es solo el primero porque está en el enunciado de los 10 mandamientos en primer lugar, sino que justamente la importancia que tiene está vinculado con nuestra existencia, está vinculado con nuestra vida, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Es el primer mandamiento, el único fundamento posible para configurar una vida humana lograda, una vida humana feliz, una vida humana que realmente vale la pena. Veamos a continuación entonces el sentido que tiene el primer mandamiento. Nosotros, al ser criaturas libres, Dios nos creó libres y por eso podemos elegir muchas cosas, podemos elegir muchos fines, estudio esto o estudio aquello, voy por la derecha, voy por la izquierda, en fin, ¿no? Uno se pasa la vida tomando decisiones, ¿no? Ahora, muchos de esos fines son buscados como medios para alcanzar otros fines. Y el hombre, lo sepa o no lo sepa, tiene un fin último que justamente el hombre está llamado a buscar, a conocer, a querer, a amar, ¿no? Que es justamente ese fin fundamental que de alguna manera debe orientar todos los demás fines, o sea, los fines parciales, los fines que son secundarios tienen que estar alineados a este fin último. Y lo contrario, aquello que no nos lleve a nuestro fin último y aquello tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, por eso explica el texto que respecto del fin último es aquello que la persona considera su bien máximo, al que subordina la selección y persecución de esos fines intermedios, de esos fines secundarios, ¿no? Entonces el hombre va eligiendo qué tipos de fines, ¿no? Y el fin último que alguien se propone determina, te decía, el orden del amor que ha puesto en su vida. Por eso qué importante es saber tener un norte que realmente sea algo verdadero, que sea algo bello, que sea algo bueno. Elegía esta imagen de la Escritura, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, ¿no? Porque efectivamente, si uno ha querido dedicar su vida a un bien terreno, a un bien secundario, incluso puede ser un bien que no sea bueno en sí mismo, ¿no? Aquel que se deja llevar por el egoísmo, se deja llevar por el deseo desordenado de riqueza o de poder. Es muy importante que nosotros los hombres sepamos elegir el fin último correcto y orientar todos esos fines intermedios a aquel fin que hemos elegido, ¿no? Por eso decimos, si una persona elige un fin último equivocado, que no es capaz de colmar la vida, aunque parezca prometerlo, por ejemplo, la fama, las riquezas, el poder, todas sus decisiones sobre los fines intermedios se ven condicionados por ese desorden del amor y la libertad sometida a esa mentira en su ejercicio que acaba dañando a la persona e incluso puede llegar a destruirla. En ese sentido, en el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Gaudium Spes, en su número 19, dice algo que, en fin, el hombre lo tiene también marcado en su corazón, pero lo enuncia así, dice, el hombre ha sido creado
por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa. Esa verdad, esa dicha, esa felicidad. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, a la unión con Dios, al amor a Dios. Y sigue diciendo la Gaudium Spes, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Pues una buena oportunidad hoy, querido amigo, queridos televidentes, volver a decir, bueno, Señor, gracias por la vida que me has dado, gracias por la oportunidad de pasar por este mundo. Ayúdame, Señor, a aprovechar el tiempo, la vida que me das. Ayúdame a orientar mi vida a este fin último, que es el más importante, amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ayúdame, Señor, a cumplir mi destino aquí en la tierra, para después, justamente por esa esperanza que tenemos, poder gozar de la bienaventuranza eterna, poder gozar del cielo, poder gozar de ese lugar que Dios ha preparado para los que le aman, que ha preparado para aquellos que viven los mandamientos, ¿no? En este primer mandamiento de la ley de Dios, amaré sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, se resume toda la ley y los profetas. Entonces, todo nuestro bien está en Dios y fuera de Él no hay bien verdadero y total. A veces se presenta justamente el pecado como un bien, pero justamente son las artimañas del demonio, que es el gran mentiroso. Él nos engaña, nos presenta la tentación como un camino para la alegría, para la felicidad, para el placer, y resulta que aquello, cuando uno ha emprendido ese camino, lo deja muy triste, desolado, sin sentido. Por eso el pecado tiene su atractivo, por eso a veces cuesta superarlo, pero elegir a Dios siempre es lo que nos ayuda a ser felices en esta tierra. Entonces, este es nuestro fin último, llegar a Dios, amarlo aquí en la tierra para poder amarlo eternamente en el cielo. Y aunque haya personas que no conozcan que este es el fin último, aunque haya gente que no lo entienda con claridad, ¿no? O quizá en algunos momentos de la vida, ¿no? Bueno, solo Dios puede colmar nuestro deseo de felicidad. Y efectivamente, todo amor, repetimos, que no nos lleve a Dios, todo amor que nos aparte de Él, podríamos saber que es como un amorío, un amor imperfecto, ¿no? En realidad, aquello no solo ofende a Dios, sino también nos hace daño a nosotros mismos. Estamos también nosotros perjudicándonos, y por el misterio de la comunión de los santos también podemos estar perjudicando a otros cuando le damos la espalda a Dios, cuando elegimos el pecado, cuando nos dejamos llevar por la tentación, ¿no? Entonces, nuestro corazón está hecho para llegar al amor de Dios, Está hecho nuestro corazón para dejarse colmar por ese amor, ¿no? Que no hay nada que lo pueda reemplazar, no hay nada que, como dice aquí el texto, pueda servir como sucedáneo, como alternativa. Por eso, la única medida adecuada para acoger el amor infinito de Dios, para poder conseguir todo ese amor que Él nos ofrece, ¿no? Es darnos con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Si no le damos un amor a la medida de sus anhelos, de sus deseos, de sus peticiones, el corazón
se va a vengar y se convertirá en un lugar, una gusanera, dice el texto de San José María. Es un lugar realmente lleno de podredumbre, porque efectivamente donde está el amor de Dios solo hay cosas que son desagradables. Antes de continuar hablando del amor a Dios, vamos a ver el video del Papa que nos sigue hablando de los mandamientos. Hoy San Pablo nos pregunta, ¿por qué la ley? La cuestión nace del intento de algunos discípulos de imponer a los gálatas que observaran un conjunto de preceptos establecidos en los primeros libros de la Escritura, denominados la Ley de Moisés. Esta imposición se justificaba por la identificación de la ley con la alianza que Dios había hecho con su pueblo, de modo que solo el cumplimiento de la ley aseguraba el favor de Dios. Pablo desmonta esta tesis, que era parcial, afirmando que la alianza se hizo con Abraham en base a la fe y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, venimos del video del Papa, este número de explicaciones que hace el Papa sobre los mandamientos en la Plaza de San Pedro, en esa catequesis suya de los miércoles. Continuaremos con sus explicaciones. Y ahora vamos a hablar cómo el amor a Dios, igual que el amor a toda criatura, el amor tiene que manifestarse en hechos. En palabras, sí, en palabras tenemos que decirle a Dios que lo amamos, que lo queremos, que le agradecemos, pero también con los hechos, ¿no? Entonces aquí veamos algunas maneras de concretar ese amor a Dios, que también sirve como examen de conciencia, ¿no? Entonces, vivir el primer mandamiento comporta, primero, elegirlo, lo decíamos, como fin último de lo que decidimos hacer, ¿eh? O sea, hacer todo por amor a Él, para su gloria. Ya lo dice San Pablo en su carta a los Corintios, ¿eh? Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo contrario a hacer las cosas para la gloria de Dios? Lo contrario es hacer las cosas por amor propio, por vanidad, por sentirse superior o por afán de placer. Por eso es muy importante rectificar la intención y decir, bueno, yo quiero hacer estas cosas buenas, pero por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a los demás, por amor a la patria. Deo omnis gloria, para Dios toda la gloria. No ha de haber un fin preferido a este, porque ningún amor merece estar por encima del amor a Dios. Ya lo dice también la Escritura, San Mateo capítulo 10, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí,
y quien ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que el amor a Dios sobre todas las cosas. Que además ese amor a Dios perfeccionará el amor a las criaturas. O sea, el amor a Dios sobre todas las cosas perfeccionará el amor a los hijos, el amor a los demás, el amor a las cosas materiales. No sería verdadero ni bueno un amor que excluyera o subordinara el amor a Dios. Todo lo vamos a hacer por amor a Dios. Y ahora aprovechamos y rectificamos la intención. Y decimos, Señor, todo lo bueno que haga lo quiero hacer por amor a vos. Señor, quiero rectificar mi intención. Señor, no quiero que haya vanidad, vanagloria. Quiero sacar el egoísmo, ¿no? Y que sea todo para vos, como hizo el bueno de Abel, que ofrecía lo mejor a Dios y eso era grato a Dios. En cambio, Caín ofrecía lo peor, ¿no? Lo mejor para Dios, ¿no? Bien, entonces se cumple también se vive el primer mandamiento cuando cumplimos la voluntad de Dios con obras, dice San Mateo en el capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, hay que decir, amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay que cumplir su voluntad. Concretamente, hay que vivir los mandamientos. No matar, no robar, no mentir, no levantar falsos testimonios, no ser la mujer del prójimo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cumplir esa voluntad de Dios también cuando existe sacrificio o cuando exige sacrificio, también cuando las cosas se hacen cuesta arriba, como le costó al mismo Jesús, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía, dice el Señor cuando estaba en la cruz. Y nosotros lo hacemos convencidos de que vale la pena porque es lo mejor que debemos hacer, la voluntad de Dios. Que además Él nunca se deja ganar en generosidad. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, Dios nos da mucho más, porque Dios es muy agradecido y Dios reconoce justamente el sacrificio de las personas. La voluntad de Dios es que seamos santos, ese es también nuestro fin. Nuestro fin último es la santidad para poder estar con Dios. La voluntad de Dios es que sigamos a Cristo, poniendo por obra lo necesario para vivir siguiendo la guía de los mandamientos. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada día. Lo que tienes que hacer en cada momento, haz lo que debes y está en lo que haces. Son palabras de San José María Escribá. Otra manera entonces de concretar ese amor a Dios o de vivir este primer mandamiento es vivir sabiéndonos en deuda con Él. La deuda que tiene un hijo con su padre bueno y queriendo responder al amor. ¿Te acordás esa parábola de Jesús del que se le perdonó muchísimo, muchísimo se le perdonó? Y después ese mismo no fue capaz de perdonar a otro que le debía muy poquito. Bueno, ese somos nosotros. Dios nos ha perdonado mucho, Dios nos ha regalado mucho. Por eso justamente sentimos esa deuda con Dios y sentimos también esa necesidad de ser generosos y buenos con los demás. Dios es quien nos amó primero. Nos ha creado libres, nos ha hecho hijos suyos. Si no fuera por Dios, no existiríamos, ¿no? Así que, Señor, gracias por la creación en general, pero también por mi creación en particular, ¿no? Hemos dicho, ya lo vimos, que el pecado es rechazar justamente el amor a Dios, ¿no? El pecado va directamente contra el primer mandamiento. Pero el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre que volvamos arrepentidos, siempre que volvamos a pedir perdón. Qué bueno es Dios que siempre perdona, En esto consiste el amor, dice San Juan, y también tanto en el capítulo primero, en la primera carta como en el Evangelio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó
y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Dios, como dice el Papa Francisco, nos ha primereado. Dios es el que toma la iniciativa. En el hombre siempre es respuesta. Me amó y se entregó por mí, dirá también San Pablo, y lo podemos decir nosotros. Por eso corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega. No es un sentimiento. A veces el sentimiento acompaña y es bueno que acompañe, pero debe ser sobre todo una determinación de la voluntad. O sea, tiene que haber una decisión de la inteligencia, de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos. Este deseo de corresponder por amor lleva al empeño de cultivar de diversas formas la relación con Dios, el trato personal con Él, que a su vez forma y alimenta el amor, ¿no? Y estas manifestaciones del amor a Dios en el cumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios están relacionados con la virtud de la religión. La virtud de la religión, por ejemplo, exige la adoración. ¿Qué es la adoración? Adorar es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Adoramos, te bendecimos porque nos has creado, porque nos has redimido, porque nos das la vida, ¿no? Esta es la actitud más fundamental de la religión, el adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto, dice San Mateo en su capítulo 4, versículo 10. La oración, además, justamente está llamada a convertirse en un acto de adoración a Dios. Esa adoración, además de que es algo para Dios, en lo que respecta a nosotros, nos libera de las diversas formas de idolatría y también actuales que llevan a la esclavitud. Otro acto de la virtud de la religión es la acción de gracias. Acción de gracias. Que, como comenta el Catecismo, nosotros somos agradecidos porque todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Primera carta del apóstol. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? También es un acto de la virtud de la religión la petición. Tanto la petición de perdón como la petición de ayuda. La petición de perdón es justamente arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras imperfecciones, de todo aquello que ofende al Señor, ¿no? Y la petición de ayuda justamente es para nuestra vida y también pedimos por los demás, por la Iglesia, por el Papa, por la humanidad entera. O sea, esta oración de petición cristiana está llena de seguridad, porque es un ruego filial por medio de Cristo. Dice Jesús, si algo que pedís al Padre en mi nombre, os lo concederé, os lo concederán. O sea que también la fe nos lleva a saber que lo que pedimos Dios nos lo dará. Otro acto de la virtud de la religión es el sacrificio que es el ofrecimiento a Dios de un bien como expresión de la entrega interior de la propia voluntad, es decir, la obediencia. El primer ejemplo de sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se entregó al Padre por amor a los hombres, para la redención, en una perfecta obediencia hasta su muerte, ¿no? La oración y el sacrificio están y deben estar inseparablemente unidos, ¿no? Ya que la oración se acrecienta, se valoriza con el sacrificio. Ambos, en sus diversas formas, forman parte del culto a Dios, que se llama culto de latría, que se ofrece solo a Dios, ¿no? Y el acto de culto de latría por excelencia que tenemos en la Iglesia es la Santa Misa. Es la Santa Misa, que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Se hace presente esa pasión, muerte y resurrección de Jesús en la cruz por amor a los hombres, en obediencia al Padre. O sea que
Además, es la misa el mejor lugar para adorar, para dar gracias, para pedir perdón por los pecados, para pedir su gracia para nosotros y para los demás. Y así, los cristianos hechos miembros de Cristo por el bautismo hemos recibido la capacidad de ofrecernos en Él, especialmente en la celebración eucarística. El sacerdote dice, este sacrificio que es mío y vuestro, o que es mío y de ustedes, porque justamente los fieles que tienen el sacerdocio común están llamados también a entregarse, a donarse, a sacrificarse junto con Jesús, por amor al Padre, con la gracia del Espíritu Santo. El amor a Dios debe manifestarse en la dignidad del culto, que es justamente la manera de adorar a Dios, el culto a Dios, y por eso, en fin, se obedecen todas las prescripciones de la Iglesia en lo que tiene que ver con la liturgia, ¿no? La piedad litúrgica, los fieles también, al participar de la misa, por ejemplo. También la dignidad del culto se ve reflejada en el cuidado de los objetos destinados al culto, el cáliz, el copón, las vinajeras, los manteles, las vestiduras, ¿no? Los ornamentos del sacerdote, ¿no? Y podemos decir, como aquella mujer que en casa de Simón el leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del Maestro. Ella nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. ¿Te acordás que Judas dijo, bueno, pero se podrían haber aprovechado aquel perfume para venderlo y darlo a los pobres, ¿no? Y Jesús dice, bueno, a los pobres los van a tener siempre. Esta mujer ha hecho un acto de caridad conmigo, ¿no? Recuerdo que también San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, que le gustaba también poder honrar a Dios en el culto y tratar justamente de que las iglesias, los oratorios, todo lo que esté vinculado al Santísimo Sacramento sea lo mejor. Y él decía, bueno, mientras los novios se regalen lo mejor, por ejemplo, alguna joya, algún anillo, algo, y yo le voy a regalar eso mismo al Señor. El día que los novios se regalen una bolsa de cemento, vamos a decir, bueno, o sea, la generosidad en el culto está muy vinculado al amor que uno tiene y a la fe, porque sabe que eso es para Dios. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Como les decía, vamos a continuar la semana que viene hablando del primer mandamiento. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2064 a 2132, y también los números 203 al 213 y 2142 a 2195, ¿no? De el Papa Benedicto XVI o Joseph Ratzinger. También está el precioso libro Jesús de Nazaret, o también La Esfera de los Libros. Bueno, también hay una lectura recomendada, que son la Deus Caritas Est de Benedicto XVI, o las Spe Salvi, o el Papa Francisco, la Lumen Fidei. Hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Continuaremos la semana siguiente. Los dejo también con los lugares donde pueden encontrar los videos que hemos ido grabando en la tele www.com.pi y también en YouTube. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.